continuación ahora a realizar la discusión y el desarrollo de las preguntas del simulacro P67 del área de biología. Pregunta número 16. Los niveles constitutivos de los seres vivos entre los tejidos y los sistemas que se encuentran entre los tejidos, o mejor dicho, un grupo de tejidos con una función específica componen los órganos, y un conjunto de órganos pues constituyen los sistemas. La respuesta es la B. En la pregunta 17 nos piden identificar la composición de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están compuestos por unidades de nucleótidos. La respuesta es la B. Pudiese presentarse alguna confusión con la A, nucleócido, nucleótido, hasta fonéticamente pues suena parecido. Los nucleócidos son solamente la base nitrogenada más el azúcar. En cambio, el nucleótido, que es realmente lo que compone el ácido nucleico, es la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. La respuesta es la B. ¿Cuál es? Pregunta 18. ¿Cuál es la pentosa propia del ADN? Es decir, el azúcar característico del ADN. Aquí la respuesta es la C, desoxirribosa, pero pudiese presentarse una confusión con la A, porque sabemos que el ARN, el ácido ribonucleico, el azúcar característica del ARN es la ribosa, pero nos están pidiendo es el azúcar característica del ácido desoxirribonucleico, que es la desoxirribosa. A diferencia de la ribosa, la desoxirribosa ha perdido un oxígeno, por eso es desoxirribosa. Pregunta 19. Nos piden identificar qué tipo de biomolécula es esa que tenemos señalada ahí. Podemos identificar ahí dos enlaces peptídicos, y si estamos hablando de enlaces peptídicos, automáticamente estamos hablando de aminoácidos. Un conjunto de aminoácidos conforman una proteína. Aquí tenemos un enlace peptídico entre el grupo amino y el grupo carboxilo, y aquí tenemos otro enlace peptídico entre el grupo amino y el grupo carboxilo. Entonces ahí tenemos tres aminoácidos, y un conjunto de aminoácidos forman las proteínas. Pregunta 20. ¿Cuál de esas opciones son biocatalizadores? Los biocatalizadores son las enzimas, opción C. Aceleran las velocidades de una reacción. Pregunta 21. ¿Qué ocurre en el catabolismo? En el catabolismo ocurre una degradación de moléculas complejas en otras que son mucho más sencillas, y esa degradación implica una liberación de energía. La respuesta es la D. Pudiésemos confundirla quizás con la B, que también me habla de una degradación de moléculas complejas en otras más simples, pero atentos ahí con la diferencia, porque en la B dice con incremento de energía, y la energía no se incrementa, en el catabolismo más bien liberamos. Sin duda la respuesta es la D. Pregunta 22. La bomba sodio-potasio es un ejemplo de transporte activo porque recordamos que la bomba sodio-potasio es una proteína cuya función, insertada en la membrana, cuya función es sacar 3 sodios dentro de la célula y lanzarlos afuera, o sea, al espacio citoplasmático. Para eso necesita energía porque va en contra del gradiente, eso es lo que me lo determina como un transporte activo. Y una vez que ha ocurrido esto, ingresa entonces del espacio extracelular 2 potasio al interior de la célula. En base a esto, la respuesta correcta es la C. Transporta potasio de afuera de la célula hacia adentro y sodio en sentido inverso. Lo importante acá también es hablar de que va contra el gradiente y que eso necesita energía. Es lo que me caracteriza, como dice la pregunta, que sea un transporte activo. Primero, que voy contra el gradiente, y al ir en contra del gradiente necesito moléculas de ATP, es decir, energía para que ese proceso se dé. Respuesta, opción C. 23. ¿Cómo se producen los gametos? Es decir, ¿por qué tipo de reproducción? Los gametos, que son las células sexuales, tanto femeninas como masculinas, se reproducen por meiosis, opción A. Pregunta 24. ¿Cuál de estos organelos participa en el proceso de digestión celular? La respuesta es la D. En los lisosomas, que son vacuolas, que tienen enzimas hidrolíticas, y al ser enzimas hidrolíticas pues justamente me permiten romper, separar moléculas, reacciones catabólicas, que básicamente es lo que es digestión celular. Pudiese haber una confusión quizás con aparato de Golgi, con la opción B. ¿Por qué? Porque es el aparato de Golgi quien produce estas vesículas, pero como lo acabo de explicar, solamente las produce, las compacta, las forma y las produce, y es
dentro de cada uno de los lisosomas donde se da el proceso de digestión celular. La respuesta es la D. 25. La sinapsis, ese espacio de comunicación entre una neurona y otra, está formada por, la respuesta es la opción B, un botón presináptico y un botón postsináptico. El presináptico de una neurona y un botón que es postsináptico también de otra neurona. Entre esos dos espacios es lo que se denomina sinapsis. La 26 es una pregunta del sistema digestivo. La digestión comienza en la boca y la absorción de sustancias nutritivas sucede en cuál órgano de esos que están allí. La absorción de los nutrientes solo se lleva a cabo en un órgano en particular. Estamos hablando del intestino delgado. Suele ser frecuente que confundan con estómago. En el estómago no se lleva a cabo ningún tipo de absorción. En el estómago se da un proceso de digestión mecánica por los movimientos de los músculos del estómago y se da un proceso de digestión química por algunas enzimas que están ahí que destruyen básicamente o rompen proteínas, pero la absorción se da única y exclusivamente a nivel del intestino delgado. Opción C. 27. Es una pregunta de los sentidos. ¿Cuál es el corpúsculo sensorial presente en la piel que detecta únicamente sensaciones de frío? Estamos hablando de los corpúsculos de Krauss. Opción B. Repasamos rápidamente. C. Ruffini detecta calor, Pacini detecta presiones y Meissner texturas, vibraciones. O sea, la respuesta Krauss, frío. Pregunta 28. El más fuerte sobrevive. ¿A cuál de esos conceptos en evolución estamos haciendo referencia? La respuesta es la D, adaptación. Y pudiese aquí haber también una confusión quizás con la A, selección natural. El más fuerte sobrevive es un concepto pues, acuñado por Darwin básicamente, que hace referencia a la especie más apta es la que sobrevive y aquella que es más apta no necesariamente es la más fuerte. Por eso hablamos entonces de que no necesariamente es selección natural, sino adaptación. La 28 es la D. 29. El conjunto conformado por la información genética total del individuo es el genotipo. Cuando me hablan de información genética total, me hablan de la información genética que es visible, es decir, el fenotipo, más aquella información que no es necesariamente visible, entonces eso es genotipo como tal. Pregunta 30. Los organismos autótrofos son aquellos que sintetizan a partir de sustancias inorgánicas parte de los elementos necesarios para su metabolismo. La respuesta es la C, pero mucha gente confunde y marca la A. Los organismos autótrofos, como las plantas, sintetizan parte, y ahí es fundamental, parte de los elementos necesarios, no lo sintetizan todo. Hay partes que toman a través de las raíces, por ejemplo, agua y algunos minerales disueltos en el agua que ellos no lo sintetizan, los tienen que tomar y lo toman a través de las raíces. Entonces la respuesta es que la C, sintetizan parte de los elementos que necesitan. Y es importante eso, que es a partir de sustancias inorgánicas. A diferencia de la A, veamos que dice sintetizan todas las sustancias necesarias. No, los organismos autótrofos no las sintetizan todas. Hay unas que ya tomas directamente del suelo.